Buenas tardes, muchas gracias por estar. Agradezco especialmente a mi editor Manuel y bueno, a mi prologuista María Julia, que habló recién de su libro. Ella tuvo la amabilidad de hacerme el prólogo del libro, muy lindo, estoy muy agradecido por eso. Acá Manuel hablaba de pensar y de que el libro en cierto modo fue armado para motivar el pensamiento. ¿Qué es pensar? Pensar es hablar hacia adentro. ¿Cómo pensamos? Con palabras. Es decir, la materia prima de todo pensamiento es la palabra. De modo tal que en circunstancias actuales, donde la palabra está siendo conquistada, diría yo, donde la palabra se apocopa a cada instante, en virtud de las nuevas tecnologías, entonces el pensamiento también se apocopa. Tengamos en cuenta una comparación muy simple: si pensar es hablar hacia adentro, un pensamiento profundo sería el resultado de una mente que maneje un vocabulario extenso. No es lo mismo tener un vocabulario habitual de 5.000 sustantivos a tener un vocabulario de 5. Quijote de la Mancha tiene 25.000 sustantivos. Una canción de Bad Bunny tiene 2. Entonces, en este embrutecimiento gradual y paulatino de nuestra sociedad, que está siendo conquistada de una manera muy inteligente, porque una manera de conquistar a un pueblo es quitarle su acervo cultural más importante, que es el idioma, el lenguaje. Y esto se hace de una manera muy silenciosa, porque nadie se da cuenta. Nos invaden con estos lenguajes apocopados, extranjerizados, deformantes, totalitarios, pero no nos damos cuenta. Estamos permanentemente en el juego y vemos que hemos sido despojados de quizá lo único que puede ser verdaderamente nuestro, de nuestra cultura, nuestra palabra. Este libro ha sido pensado de esa manera. Es cierto, es un libro extenso, tiene 101 poemas que yo recogí de mi universo en la nube donde guardo todo lo que escribo. Tiene una razón, tiene 4 capítulos. Cada capítulo tiene 25 poemas, excepto el cuarto, que tiene 26, porque ese fue un acuerdo que comenté con el editor, de que yo necesitaba un poema que cierre el libro. A su vez, cada capítulo tiene un título que está pensado en función de la tendencia temática de los poemas. El primer capítulo se llama El Cosmos, y allí yo agrupo un conjunto de poemas que apuntan a entender el origen y a entender quienes pensaron en el origen, a pesar de haber sido personajes que existieron hace más de 2.500 años, donde no había ni telescopio, ni microscopio, nada, solo estaba el mar Mediterráneo, el cielo, y a partir de allí especulaban, filosofaban y buscaban el origen del universo. Por eso el primer capítulo, que apela a este pensamiento, a esta necesidad de dar una respuesta al problema del universo, se llama El Cosmos. Sigo evolucionando con la idea, el segundo capítulo, El Hombre, porque así como el pensante piensa cómo es que hay una luna, cómo está el universo, qué es el cielo, en ese andar gradual de pensamiento, la palabra técnica sería del filosofar. Filosofar es algo que el hombre hace, no es algo que solo puede hacer un filósofo, un titular en historia de la filosofía, no, todos filosofamos. Y lo curioso de todo esto es que el filosofar nace durante la infancia, porque cuando somos niños tenemos algo extraordinariamente valioso, y eso valioso es la capacidad de asombro, que a medida que
incursionamos en el sistema de educación, nos van despojando de la capacidad de asombro. En realidad, muchas veces creo que los sistemas de educación hacen todo lo contrario que pretenden hacer, porque nos van despojando de los valores reales con los que venimos al mundo, que es esa necesidad de asombrarnos por todo, y si nos asombramos, nos preguntamos, y si nos preguntamos, buscamos las respuestas. Un tercer capítulo, sin duda, un tercer capítulo, así tenemos el cosmos, el hombre, y luego avanzo un poquito más en el pensar y en la necesidad de encontrar respuestas a un capítulo que se denomina el ser. Este sería el capítulo ontológico, que es la necesidad de explicar qué es el ser, una necesidad que en la historia de la humanidad y de la filosofía siempre estuvo esa preocupación presente. En cierto modo nadie lo explicó en su totalidad. Y se seguirán preguntando, nos seguiremos preguntando, ¿no? Esta necesidad de entender el ser, no de definirlo, porque la definición del ser es imposible. Yo podría decir, ¿dónde está el ser? Yo podría señalarlo, pero no decir qué es, porque entraríamos en una paradoja del lenguaje. Porque para definir algo, necesitamos meter ese algo en un concepto más grande. Un ejemplo sencillo sería, ¿qué es un perro? Un perro es un animal cuadrúpedo. Perro, lo meto en un concepto más grande, animal. ¿Y qué es un animal cuadrúpedo? Es un mamífero. Concepto más grande, más chico. Por lo tanto, si yo defino al ser, debo atribuirle características dentro de un concepto más grande. Por lo tanto, ya no es el ser. Estas son concepciones técnicas de la filosofía muy claras y que tienen que ver con las paradojas. Una paradoja que a mí, en lo personal, me encanta es la paradoja acerca de la omnipotencia de Dios. ¿Puede Dios crear una roca tan grande y pesada que ni siquiera Él pueda levantarla? Si la respuesta es sí, Dios no es omnipotente. Y si la respuesta es no, tampoco. Si la respuesta es sí, no es omnipotente porque no la puede crear. Y si la respuesta es no, no es omnipotente porque obviamente no puede. Entonces, estas son paradojas del lenguaje. Dios mío. Paradojas. Entonces, todo esto que tiene que ver con preguntas, con paradojas, he tratado de plasmarlo poéticamente. ¿Y por qué poéticamente? Porque la verdad, yo escribo poesía y prosa poética y me siento muy cómodo, porque es un lenguaje versátil. Y es un lenguaje que me permite decir cosas muy técnicas de una manera sencilla, muy sencilla. Entonces, el libro pretende eso, tiene una idea de principio y fin, pero no necesariamente el lector tiene la necesidad de eso, porque lo pensé también para que sea abierto en cualquier lugar y cualquier poesía que elijamos intenta conmover lo más íntimo de las fibras del lector. Si eso se logra, yo he logrado mi propósito. Porque finalmente un escritor, en su necesidad de buscar un propósito como tal, ve cerrado ese propósito cuando el lector cierra su poema. El poema cobra forma final en la mente del lector, porque yo simplemente hago una aproximación a la poesía. Y quien termina esa idea, quien encuentra una respuesta, va a ser el lector. Entonces, simplemente para entrar en el tema poético, me gustaría, alguna poesía así rápida. Ya no sé de qué silencios surgen las palabras, de qué noches sin estrellas un pintor de manos blancas dibuja soles y lunas, novas, astros y galaxias. Ya no sé con qué cincel de fuego, de oro y de plata un caprichoso escultor talla en la roca del tiempo y esculpe mares y ríos, dunas, llanos y montañas.
Ya no sé de qué silencios surgen las palabras, esas que me dicen todo, con solo decirme nada.